Hoy quisiera arrancar esta reflexión que vamos a hacer juntos con un dicho popular: ni chicha ni limonada, que no es ni una cosa ni otra, es como que ¿qué es esto, no? Ni chicha ni limonada. ¿Por qué? ¿Qué es la chicha? No es un perrito, una perrita, no es la chicha. ¿Sí? La chicha es una bebida alcohólica que surge de la fermentación del maíz y que se hace con agua azucarada, como un licor. Y de ahí nace este dicho que no es ni bebida alcohólica ni una bebida refrescante. No es ni chicha ni limonada. No es ni una cosa ni la otra. Y además también no tiene que ver una cosa con otra. Y bueno, y para hablar del texto que vamos a ver hoy, Marcos 11, yo lo aplico a este dicho, que no es ni chicha ni limonada, no es como que no tiene que ver una cosa con otra, a primera vista. Cuando uno lee Marcos 11, que es lo que vamos a estar viendo hoy, podría decir, pero esto ni chicha ni limonada, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues les digo que este capítulo, Marcos 11, que ya les estoy invitando a que lo vayan buscando, sí puede ser que a primera lectura, la primera vez que lo leamos, digamos que no tiene nada que ver, los acontecimientos que allí ocurren, como que no tienen un hilo conductor, como que está todo bueno, son tremendas enseñanzas, pero como que no se vinculan, no se conectan. Sin embargo, vamos a ver de que este dicho, que ni chicha ni limonada, no aplica a este contexto. Miren, en este capítulo, Marcos 11, vamos a ver cuatro acontecimientos claves. Uno, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Extienden los mantos, extienden ramas en el camino y gritan: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Otro tema que aparece por acá en Marcos 11, Jesús maldice a una higuera. Esta higuera se seca y genera después un diálogo con los discípulos sobre esta higuera seca. Jesús, por otro lado, expulsa a los comerciantes que habían y cambistas del templo, acusándolos de convertirlos en una cueva de ladrones. Y por último, vemos también cómo la autoridad de Jesús es cuestionada por líderes religiosos de la época y que él responde con una pregunta sobre el bautismo de Juan el Bautista. Díganme, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Aparentemente nada. Podríamos decir, como les dije, ni chicha ni limonada es esto, no tiene que ver una cosa con otra. Sin embargo, todos estos eventos sí que se conectan. Miren, este capítulo de Marcos 11 es un capítulo que está lleno de eventos, como lo podemos ver, pero si bien parecen distintos, revelan aspectos importantísimos, no solo del ministerio de Jesús, sino también de las enseñanzas de Jesús para todos sus discípulos, los de esa época y para nosotros también. Y básicamente les diré que nos da instrucciones de cómo ser verdaderos creyentes en Jesús, de cuáles son las características de un cristiano verdadero, de cómo actúa un cristiano verdadero. Así que todo esto es lo que vamos a ver detenidamente hoy, no sin antes darles un poquito de contexto a este Marcos 11. Les cuento que este texto está situado, vamos a mencionar 3 ciudades. Tenemos Jerusalén, tenemos Betfagé y Betania. Este tiempo está previo, es una semana previa a lo que es la Pascua, a lo que es la última cena de Jesús. En esta época habían muchos peregrinos que se juntaban, que se reunían, eran todos convocados a Jerusalén para poder celebrar la Pascua. En el templo, en la época de Jesús, hablando del templo, era el centro religioso y cultural. El templo y Jerusalén era el centro religioso y cultural de la época para los judíos. Y era el lugar más sagrado en donde se hacían adoraciones, oraciones y sacrificios por amor a Dios, donde se celebraban las principales festividades judías. Por esto hablamos de la Pascua, de que próximamente se estaba por celebrar. Y como había mucha gente que venía, muchos no dormían allí en Jerusalén, sino que al venir de otros lados se iban como a las ciudades periféricas para poder descansar y volver a concurrir al templo. Por eso tenemos
está Jerusalén, Betfagé está a 1 kilómetro y Betania está a 3. Y entonces vamos a ver que Jesús y sus discípulos iban y venían caminando. En cuanto a la Pascua judía, era conocida como el Pesaj y era, insisto, una de las celebridades más importantes para el calendario judío. Y en los tiempos de Jesús se celebraba para conmemorar la salida del pueblo de Dios de Egipto y todo el éxodo que ellos tuvieron que experimentar. Por eso en esta festividad se sacrificaba un cordero conocido como el Cordero Pascual, lo comían con un pan sin levadura, el metzá, también lo bebían con hierbas amargas, y esto simbolizaba la prisa con que tuvieron que salir los israelitas de Egipto y también la amargura y lo que tuvieron que experimentar a través de todo ese éxodo que vivieron. Pero como vemos, la Pascua no era solamente un ritual más religioso para los judíos, sino un momento de reunión, como les dije, un momento de peregrinación a Jerusalén, un tiempo de encuentro. Y en el Nuevo Testamento se menciona que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, justamente con esto, instaurando allí la última cena. Como les dije también, estos eventos que vamos a leer en Marcos 11 son el preámbulo a la celebración de la última cena. Es la previa. A todo esto, y como en todos lados y en todos los tiempos, había corrupción. Había muchísima corrupción, especialmente en el templo. Habían prácticas religiosas y corruptas que se aplicaba a todo el pueblo, pero también, lamentablemente, a los extranjeros que venían en aquel entonces para la peregrinación. Habían cambistas y habían comerciantes que, vamos a ver después, explotaban a los peregrinos que allí iban para hacer cambio. Ahora vamos a contarles un poquito de eso, y también para comprar los animales para el sacrificio. Jesús en ese momento estaba generando muchísima tensión, especialmente a nivel del liderazgo religioso, porque él había ganado mucha popularidad. Él estaba siendo reconocido con mucha autoridad y por lo tanto a los líderes no les gustaba este asunto. Ellos creían y entendían que les estaba relegando la autoridad y que estaban entorpeciendo también sus negocios turbios. Muchos judíos ponían expectativa en Jesús y lo veían como quizás el próximo Mesías, como el Mesías que estaban esperando, que los liberaría del dominio romano, que restauraría el reino de Israel, que vindicaría al pueblo de Dios. En Jesús estaban depositadas estas expectativas. ¿Y por qué? Porque Él era maestro, tenía muchas virtudes para la enseñanza, veían que hacían milagros. Y entonces, y más una conjunción de otras cosas, entendían de que Jesús era el Mesías. Pero vamos a ver qué expectativa tenían de Jesús y qué tipo de Mesías veían en Él. Todo esto lo vamos a ver en Marcos 11. Y sin más preámbulo, vamos a leer del 1 al 11. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta, ¿por qué hacen eso?, díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera, en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces, algunos de los que estaban allí preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron, como Jesús había dicho, y dejaron que lo desatara. Llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto
tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Jesús así entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Jesús, para llegar a Jerusalén, para también cumplir con este ritual judío, con esta Pascua, que se venía en una semana, pasó primero por Betfagé, que quedaba a 1 kilómetro de Jerusalén. Allí surgió todo lo del burrito. Allí fue donde encontró el burrito, donde mandó buscar al burrito, y de allí partió a Jerusalén. Y este es un evento significativo porque acá es donde comienza la Semana Santa. Aquí vemos que Jesús se acerca a Jerusalén, pero de una manera muy particular. ¿Por qué tanto alboroto por este evento que Jesús estaba desplegando? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué venir en un burrito sin antes haber sido montado de Betfagé a Jerusalén? ¿Por qué hizo que el pueblo lo recibiera con mantos, con palmas y con alabanzas, diciéndole: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas? ¿Por qué? Algunas respuestas, pero creo que la principal se enmarca en Zacarías 9:9. Miren lo que dice este pasaje del Antiguo Testamento. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Estaban viviendo una profecía que se estaba dando cumplimiento allí. Con sus propios ojos lo estaban viendo. ¿Cómo no iban a alegrarse si era lo que por muchísimo tiempo estaban esperando? La venida del Mesías. La entrada de Jesús en un burrito cumple esta profecía. Un rey justo y humilde está entrando en Jerusalén en un asno. Entonces la multitud aclama a Jesús en ese momento como su Mesías, el Rey prometido que viene a establecer el reino de Dios. Yo creo que hay mucho reconocimiento de Jesús aquí, porque como les decía, ellos ven este cumplimiento de las profecías, más todo lo que les dije, sus enseñanzas, sus milagros, sus acciones, su bondad, todo cuadra en que Jesús era el Mesías. Pero claro, hay que notar acá la comprensión que ellos tenían en cuanto al Mesías. Ellos creían y querían que este Mesías sea un libertador, pero un libertador político, un libertador guerrero, si se quiere, que los quitara de las garras de los romanos en ese momento y le diera libertad al pueblo de Dios como pueblo. Yo creo que realmente habían quienes allí estaban alabando y disfrutando y gozando de la llegada de Jesús como Mesías en ese momento a Jerusalén. Creo que había gente muy genuina en este sentido, pero creo también de que habían algunas expectativas sobre Jesús que de repente no eran las más centradas, no eran las correctas. No era esperando ese rey humilde de paz y de justicia. Algunos querían ver correr sangre y sangre romana por el daño que les estuvieron causando por tanto tiempo. Entonces, les extiendo esta pregunta para pensar. Hoy, nosotros, ¿somos y actuamos como verdaderos cristianos? ¿Cómo reconocemos y recibimos a Jesús en nuestra vida? Cuando lo recibimos a Jesús en nuestra vida, ¿es porque creemos que Él es el Rey de paz, justo y humilde, que viene a transformarnos? ¿O reconocemos que Él es un maestro, que Él es tremendo enseñando, que Él es capaz de hacer milagros y que puede obrar en nuestro beneficio? Solamente eso nos puede beneficiar.
nos puede liberar de lo que queremos que nos libere. ¿Cómo aceptamos, reconocemos y recibimos a Jesús en nuestra vida? ¿Nos cautiva su poder y sus milagros? ¿La sanidad que puede generar en nosotros? ¿La economía que puede prosperar para nosotros? ¿En todo lo que nos puede beneficiar? ¿O estamos dispuestos a aceptar que su reino de paz, de humildad y de justicia en nuestra vida necesariamente viene a través del cumplimiento de su palabra? Vamos por el segundo tema: la maldición de la higuera y el diálogo con sus discípulos. Vamos a leer los versículos 12 y 14 y después vamos a saltar al 20. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. «Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti», dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. En el medio pasa otro acontecimiento en Jerusalén, y a la vuelta, cuando vuelven para Betania, como les dije, a descansar, porque no tenían dónde, en Jerusalén, viene el verso 20 y dice: «Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: «Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste». «Tengan fe en Dios», respondió Jesús. «Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en el cielo, perdone a ustedes sus ofensas». Acá vemos que la historia de la maldición de la higuera, que termina secándose y que termina generando un diálogo con los discípulos, es un pasaje intrigante, pero les digo que tiene muchísimo simbolismo. La higuera en Israel era en primer lugar se utilizaba muchísimo como parte de su alimentación, pero también era un símbolo de Israel. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la higuera, a menudo se relacionaba con el pueblo. Lo vemos en Jeremías, lo vemos en Oseas, que se utiliza para representarlo. La higuera también es un símbolo de bendición y de prosperidad, porque era un árbol común y, como les dije, es valioso para la agricultura de la época. En el Nuevo Testamento, lo que hace Jesús es utilizar a esta higuera para dar enseñanza, para transmitir un mensaje espiritual. Y acá tenemos un ejemplo notable de cómo ve a una higuera que por alguna razón después maldice, que no da fruto, que parece tener hojas. ¿Qué fue lo que pasó? Estuve investigando un poco sobre el tema de las higueras y ver cuándo es que daban fruto. Y la verdad es que las higueras generalmente dan fruto cuando tienen mucho follaje, mucha hoja. Ahí es cuando generalmente se puede ver que tiene higos. Y entonces la gente puede ver su fruto y alimentarse de él. Sin embargo, Jesús con hambre vio una higuera con follaje re linda, con hojitas y plantitas y dijo: allá vamos. Fueron a comer del fruto de esta higuera. ¿Y qué encontraron? Nada. Esta higuera no tenía fruto. Acá lo que hace Jesús es decirle a los discípulos: ojo, tengan mucho ojo con estas higueras que muestran muchas hojas pero no dan ningún fruto. Tienen apariencia saludable, tienen todas las características visibles de una higuera con higos riquísimos, pero acá evidentemente hay higueras que aparentan ser lo que no son. Tal como las higueras, también así es nuestra vida espiritual. Jesús advierte contra la apariencia de piedad sin una verdadera fe, sin obediencia a su palabra. La falta de frutos en la higuera puede representar esto también, este aspecto de religiosidad, estas apariencias, pero que en definitiva
no llevan ningún fruto espiritual. Todo esto resalta la importancia de que los verdaderos creyentes lleven fruto, no solamente apariencias, sino frutos espirituales, vidas nutridas realmente por Jesús. Todo esto llevó al diálogo, obviamente, con los discípulos. ¿Cómo poder llevar fruto? ¿Cómo se puede entonces no ser una higuera estéril, no ser una higuera seca y más bien una higuera que lleve fruto? Que no solamente sea la apariencia, sino que de verdad haya fruto. Bueno, acá les habla del poder de la fe. Jesús destaca la fe genuina que los creyentes depositan en Dios, pero especialmente cuando la depositan creyendo de que Dios puede lograr lo imposible. La metáfora esta de mover las montañas ilustra el poder que Dios tiene para hacer las cosas. Y el aplicar esta fe en creer de que Dios puede hacerlo, esto es lo que realmente está transformando nuestra vida y nuestro ser. Llevar fruto es también tener confianza en la oración. Jesús enseña que la oración debe estar acompañada de una confianza justamente en que Él puede hacer las cosas, pero una confianza inquebrantable. También entendemos que es siempre dentro del marco de la voluntad de Dios, que Él va a responder y lo va a hacer conforme a su voluntad. Pero no tenemos que dudar ni un poquito de que Él pueda hacer las cosas que pedimos, y si están dentro de su voluntad, Él las va a hacer. Y ni que hablar que el perdón tiene que estar también aquí en esta ecuación. La enseñanza sobre el perdón subraya la relación que tenemos que tener entre nosotros para con los demás, para que nuestra relación justamente con Dios no se vea afectada. Porque nosotros podemos ser muy buenos predicadores hablando del perdón de Dios para con todo el mundo, pero ¿cómo vamos a hablar del perdón de Dios si nosotros en nuestra propia vida no lo aplicamos? Si somos entonces los cristianos verdaderos, debemos aplicar este concepto del perdón en nuestra vida, que es esencial para una vida de fe auténtica. Y les dejo algo más para pensar. Otra pregunta, que esta ya se las hice, pero bueno, para que vean el hilo conductor, ¿no? ¿Somos y actuamos como cristianos verdaderos? Si examinamos nuestra propia vida espiritual, ¿estamos produciendo frutos de fe, por la fe que tenemos en Jesús, o somos muy buenos para las apariencias? Cuando estamos a solas y en oración, ¿creemos por fe realmente de que Dios puede hacer las cosas que le estamos pidiendo? ¿Que lo obtendremos si están dentro de los planes de Dios? ¿O titubeamos? Porque sí, le ora a Dios, pero... Y cuando practicamos y hablamos sobre el amor hacia los demás, ¿incorporamos el tema del perdón en la ecuación? ¿Perdonamos a aquellos que nos ofenden tal como lo hizo Jesús con nosotros? ¿Somos y actuamos como verdaderos cristianos? ¿Como cristianos verdaderos? El perdón no es ser de vuelta amigos, El perdón libera. El perdón lo que hace es quitar la amargura a un costado y seguir nuestro camino. Dios se encarga de aquel que nos ofende, pero el perdón debe estar incorporado en nuestro ser, en nuestro día a día, para poder también caracterizarnos, ser y hacer las acciones que Jesús haría si estuviera con nosotros. 3. Jesús purifica el templo. Leamos Marcos 11, del 15 al 19. Llegaron pues a Jerusalén. ¿Recuerdan el tema de la higuera? La maldijo. Acá está en el medio este tema, ¿no?, de que purifica el templo, y después cuando se va es que hablan del tema de la higuera y demás de nuevo. Vamos a este punto, ¿sí? A la purificación del templo. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos?
pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Y cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Este evento para mí es súper impactante. ¿Por qué? Porque veo a un Jesús para nada tranquilito. Lo veo explotando en enojo, volcando mesas, tirando las cosas que estaban por allí arriba y hablando palabra de Dios. Jesús, ¿vieron, no? Cómo las emociones son todas válidas. Lo único que hay que saber cómo canalizarlas. Acá lo que Jesús hace es arremeter contra lo que no va en ese lugar. ¿Y qué era lo que no tenía que haber allí? Vamos a recordar algo. Hoy, para nosotros, el templo de Dios somos nosotros, ¿verdad? Es decir, gloria a Dios por este lugar, pero si por alguna razón no llegara a estar, seguimos siendo pueblo de Dios, seguimos siendo iglesia. Tendremos que volver a empezar en otro lugar, con ayuda, como sea. Gracias a Dios por este lugar. Pero en aquel entonces, el tener un lugar así, era la presencia de Dios mismo en ese lugar. Era Dios estando y morando allí. Entonces había un montón de rituales y un montón de lugares donde sí se podía estar y donde habían otros lugares que no se podía estar. Y acá lo que estaban haciendo era transgredir todo lo que se había que aplicar, lo que se debía aplicar en ese entonces. Siendo el lugar central de adoración, ni te cuento ahí en la Pascua, que era para lo que iban, ¿qué era lo que habían allí? Cambistas, comerciantes. ¿Estaba mal que hubieran cambistas y comerciantes? No, no estaba mal. Porque era necesario, ¿saben? Había judíos que venían de otros lugares y la moneda que corría allí era el siclo. Y era como, bueno, el redpagos y el hábitat de la zona, ¿no? Tenían que hacer el cambio en la moneda y para eso estaban los cambistas. Y los comerciantes, por su parte, eran los que tenían animales para vender, para que la gente pudiera hacer sacrificios. Fíjense que venían de lugares remotos. Para ese entonces una palomita estaba en el estómago de alguien, o se voló, o vaya a saber qué. Mismo los animalitos podían estar flaquitos y no era lo que quería ofrecer la persona. Entonces estaban allí los comerciantes para vender los sacrificios para que la gente pudiera hacerlo. Más aún los que peregrinaban y venían de lejos. Pero ¿cuál era el problema? No era que estuviera esta gente allí haciendo sus negocios. Por un lado, el problema era que los negocios eran turbios. Jopeaban a la gente con los precios increíblemente. Después, las palomitas eran raquíticas. Parte de las cosas que hablaba la ley era que tenían que ser animales con cierto aspecto, saludables. Era cualquier cosa lo que se ofrecía y por un muy alto precio. Entonces sí había corrupción ahí en el lugar. Y lo peor, lo que desquició a Jesús por completo, es que estaban en una zona que no tenía que haber nadie más que estuviera orando allí. Era un área especialmente destinada a la oración. Y cuando dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones, está citando también un pasaje del Antiguo Testamento en Isaías y en Jeremías. Jesús criticaba, no que estuvieran los cambistas y los comerciantes, insisto, criticaba la corrupción, criticaba que el lugar donde tenía que haber adoración, donde tenía que haber oración, que se había destinado únicamente y exclusivamente para eso, era un corredero de bichos, de plata y de comerciantes. Era vergonzoso. Por eso Jesús, lleno de celo por la casa de Dios, ¿qué hizo? Barrió con todo. Levantó todo y tiró todo. Porque no tenía que estar ahí. Jesús muestra celo por la pureza y la santidad del templo. Pureza y santidad en el templo.
tenía que ser un lugar de oración y de comunión con Dios. No tenía que haber corrupción ni explotación ni nada de eso allí. Había hipocresía por parte de los líderes religiosos que permitían estas prácticas. Y lo que Jesús enfatiza aquí a través de esta acción es que la adoración debe ser genuina y centrada a Dios, pura y santa, sin rituales, ni vicios, ni con ganancias deshonestas. Entonces, les tiro otra pregunta para pensar. ¿Somos y actuamos como cristianos verdaderos? ¿Somos y actuamos como verdaderos cristianos? ¿Nuestras acciones y nuestras prácticas reflejan una verdadera adoración y devoción a Dios? ¿Mi vida es una vida de fe auténtica centrada en Dios? ¿O tengo mis intereses puestos en otro lado? Prefiero otro tipo de negocios antes que rendirle culto a Dios. ¿Vivo la santidad? ¿Vivo esta pureza? ¿Estoy centrado en agradarle a Dios? ¿O insisto, mis intereses caminan a Dios por encima? Y cuarto y último punto, el cuestionamiento de la autoridad de Jesús. Vamos a leer del 27 al 33, ¿sí? Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos. ¿Con qué autoridad haces esto?, le interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, respondió él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿procedía del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos comenzaron a discutir entre sí. A ver, si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, que todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que respondieron a Jesús, ay, no lo sabemos. Y Jesús dijo, ay, yo tampoco. Yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Es un momento clave realmente ¿no? Realmente genera como tensión entre Jesús y los líderes religiosos. Acá vemos esta tensión de la que estábamos hablando. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, acá se revela clarito, la hipocresía que había en el liderazgo religioso. ¿Por qué? Porque no había sinceridad. Estaban viendo a ver qué responder y qué no, a conveniencia de ellos mismos. No se juzgaban por decir la verdad. Ellos trataban de buscarle la vuelta retorcida, a ver cómo caían bien parados, estar bien con Dios y con el diablo. Era eso. Su preocupación era el poder y la popularidad más que hablar la verdad. Y aunque Jesús no responde directamente, su pregunta revela claramente también su autoridad, como la de Juan el Bautista, que venía de Dios. La autoridad de Jesús viene de Dios. ¿Y qué nos lleva a pensar esto? Pregunta para pensar. ¿Somos y actuamos como verdaderos cristianos? ¿Somos y actuamos como cristianos verdaderos? ¿Cómo respondemos nosotros ante la autoridad de Jesús en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos sinceramente a reconocer su autoridad en nuestras vidas? ¿A seguirle? ¿A seguir sus mandatos? ¿Sus enseñanzas? ¿O solo aplicamos a conveniencia lo que nos viene bien? Y depende de las circunstancias. Porque si llego a decir la verdad en el trabajo, capaz que me echan, porque estoy diciendo la verdad. Pero bueno, entonces capaz que en una de esas, si camuflo el asunto y no digo realmente lo que pasó, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Esa conveniencia nuestra, las cosas que obramos? ¿O pese a las circunstancias nos jugamos por hacer lo que Jesús haría en ese momento? Es ser sincero y decir la verdad. Para concluir, en su conjunto, todos estos temas nos muestran a Jesús como el Mesías, tan esperado por el pueblo de Dios, que desafiaba las estructuras religiosas del momento, porque él buscaba la pureza y la santidad,
Él nos llama a todos a una fe verdadera, a una fe auténtica, y nos muestra entonces, a través de todos estos eventos, cuál es la verdadera naturaleza del reino de Dios, qué es lo que Dios espera en cada uno de los creyentes verdaderos. ¿Cómo podemos entonces aplicar hoy a nuestras vidas las enseñanzas de Marcos capítulo 11? Nos desafía, ¿no? Nos desafía constantemente con una pregunta: ¿somos y actuamos como verdaderos creyentes, como cristianos verdaderos? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo aplicarlo hoy? Bueno, acá van algunas prácticas que les voy a dejar de deberes, como para hacerlo. 1. Oremos y reflexionemos. Ora y reflexiona. Dediquemos un tiempo a la oración. Dedica un tiempo a la oración. A pedirle a Dios que nos ayude a reconocer áreas en nuestra vida donde necesitemos crecer en la fe, donde necesitemos crecer en autenticidad. Reflexionemos sobre cómo podemos permitir que Dios actúe en nuestra vida y que Él sea el Señor en cada uno de estos aspectos de nuestra vida. Oremos y reflexionemos, dediquemos un tiempo para orar y reflexionar por nosotros. ¿En qué área necesitamos más autenticidad? ¿En qué área necesitamos que el Señor sea el Señor en nuestra vida? 2. Evaluemos nuestras acciones y nuestras motivaciones y asegurémonos de que reflejen algo genuino con Dios. Hagamos un autoexamen totalmente y completamente honesto de nuestra vida espiritual, de forma integral. Y preguntémonos si hay áreas entonces donde estamos mostrando solamente hojas, mucho follaje y nada de fruto. ¿Lo que pienso hacer es con la motivación correcta? ¿Es como lo haría Jesús? Estas son preguntas que debemos hacernos constantemente, créanme, antes de meter la pata. Yo se las dejo porque es algo que tendríamos que incorporarlo cada vez más en nuestra vida antes de meter la pata. Lo que pienso hacer es con la motivación correcta. Lo que pienso hacer, ¿lo haría Jesús también? Otra práctica que podemos hacer es hacer un acto de fe. Identifiquemos una situación en nuestra vida que requiera de fe y de confianza en Dios y que estamos viendo de que no la estamos depositando. Y demos un paso concreto hacia esa dirección, confiando en que Dios lo va a poder lograr, que Dios está conmigo y que Dios tiene el control de la situación. Confía en su guía, en sus enseñanzas dadas a través de la Biblia. Miren, no todo lo que la Biblia nos pide hacer lo entendemos a la primera. Pero sí podemos confiar en que Jesús, en que Dios tiene un muy buen criterio para que nosotros podamos llevar una buena vida, ¿sí? Mejor que el que nosotros tenemos. Así que procuremos hacer este acto de fe, de identificar eso que debemos depositar en el Señor y confiar en que Él está con nosotros y que Él está al control. Otra práctica que podemos hacer es practicar el perdón. Hoy, si hay alguien que necesita perdonar, al quien necesitamos perdonar, bueno, entonces oremos por esa persona. Y oremos para que Dios nos dé la fuerza y la convicción de hacerlo, por obediencia. No por lo que sintamos, porque a la primera no sentimos perdonar a nadie si alguien nos ofende, pero por fe lo hacemos, en obediencia. El perdón libera a las personas, si yo perdono, yo soy libre de resentimiento, libre de amargura. Eso es lo que nos hace verdaderamente libres. Practica el perdón. Otro punto, sé un adorador en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Participemos de una manera activa y significativa a través de la música, la lectura de la Biblia, de la oración. Busca conectar con Dios, pero de una manera auténtica y que vos sabés que esto va a transformar tu vida, más allá de los rituales. A ver,
que no se malinterprete. Venir a la iglesia y vivir en comunidad, vivir lo que es ser comunidad cristiana, lo que es ser iglesia, es fundamental, es necesarísimo para lo que es la vida cristiana, pero también es necesario tener intimidad personal con Jesús. Y por último, busca servir a los demás. Para ser iglesia necesitamos de los demás. No, eso de estar solo y algún día, no. Eso no es ser iglesia, eso no te edifica, eso no te hace crecer en tu vida espiritual. Necesitamos de los demás. Así que encontremos una manera de servir a otros aquí, en esta iglesia, en tu comunidad cristiana, donde sea que estemos. Porque practicar una vida cristiana no es solo para mi beneficio, sino también para beneficiar y bendecir a los demás. Y si los queremos ver de forma egoísta, viéndolos de forma muy egoísta, yo necesito de los demás para crecer en mi vida espiritual. Así que, de última, me tendré que conectar con la gente para poder crecer y agradar a Dios. Mis relaciones con los demás son un medidor de mi relación con Dios también. De las decisiones que tomo con respecto a los demás, también reflejan cómo estoy yo. ¿Cuáles son mis valores? Si son los valores del reino de Dios o vaya a saber qué tipo de valor estoy aplicando. Así que, necesariamente, mis hermanos, necesitamos buscar servir a los demás de alguna manera y comprometernos con eso, para que la semilla caiga y en ese lugar dé su fruto. No podemos andar picoteando por allí y por allá, porque no vamos a permanecer en la constante de crecer. La semilla tiene que caer allí y dar su fruto. En el servicio pasa lo mismo. Sirvamos a otros y comprometámonos con ese servicio. Así que bien, terminamos. Al implementar estos pasos, vamos a poder comenzar a vivir de acuerdo con las enseñanzas que Jesús nos dio de forma tan tangible, en este caso en Marcos 11. Pregunta del millón, y no es la que hemos dado hasta ahora. ¿Cuál de estos pasos te gustaría intentar hacer hoy? Con eso que te hayas quedado en mente, con alguno de estas prácticas que te invité a hacer, con esa que quizás tengas allí, hoy es el día para hacerlo. No procrastinemos, no dejemos para mañana lo que tenemos que hacer hoy. ¿Cuál de estos pasos te gustaría intentar hoy para ser y actuar como un verdadero creyente en Jesús? Oramos. Señor, te doy muchísimas gracias por este tiempo de reflexión, por este tiempo en donde podemos conectar con Jesús a través de tu palabra, donde podemos ver sus enseñanzas, donde podemos ver cómo Él actuaba. Señor, ayúdanos a ser y a hacer las cosas tal como Jesús lo haría, a ser cada vez más como Él, a poder pensar como Él y a poder actuar en consecuencia. Señor, hay muchas prácticas que a través de este texto Jesús nos invita a hacer. Hay muchas advertencias también, Señor, que Jesús pone sobre la mesa, cosas que no tenemos que hacer. Ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos a través de tu palabra a encontrar aquellas cosas que nosotros debemos de cambiar para poder vivir con autenticidad y de forma integral una vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a poder ser más como Jesús y a actuar más como Él lo haría. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.